Hoy quiero predicarte sobre un tema que he titulado, he cambiado el nombre estas 3 veces que lo he predicado, pero la esencia es la misma. Yo quiero como José. Y quiero una confirmación más que el Señor me pidiera. Y quiero pedir que levante su mano cualquier persona que esté en este lugar que se llame José. ¿Ok? ¿Qué más? Justamente. Gracias. Entonces quiero predicarte sobre este tema que he titulado como José, porque quiero que aprendamos de José, quiero que seamos como José. Es más, el mensaje y el propósito de esta mañana es que tú entiendas que tú debes ser como José. La Escritura nos da varios ejemplos, pero antes de eso quiero hacer una pregunta a los rompehielos. ¿Cuántos fueron a su casa de vida? ¿Y cuál fue la pregunta a los rompehielos? ¿Cuál fue el nombre del tema? ¿Y cuál fue la pregunta de los pies? Ya les ayudé. Exacto. Ahí en nuestra casa de vida, donde nosotros asistimos, que por cierto es donde vivimos, mencionaron que porque luego te quedas a nada de llegar donde querías llegar, porque luego te llevas sorpresas de que estabas muy cerca de lograr lo que querías lograr, etc. Bueno, voy a ver de eso. Yo quiero hacer una pregunta a esta mañana. Y la pregunta es: ¿alguna vez has escuchado las frases? En este lugar tenemos gente que sume y no que resta. Vean, o tal vez has escuchado: el que no suma, me dieron como 16 cosas. El que no suma, no. El que no suma resta, ¿verdad? Muchas veces nos lo ha mencionado, yo mismo he usado esta frase, la uso muy seguido. El que no suma, resta. Vaya así. Bueno, pues Dios quiere que tú y yo entendamos que esta temporada en la que estamos viviendo es una temporada en la que tenemos que sumar a la iglesia, a la obra de Dios y a la vida de los demás. Pero tenemos que añadir, no voy a cambiar la palabra, tenemos que añadir a la obra de Dios, no restar, sino añadir. ¿Alguien diga conmigo? Añadir. Muy bien. Y para esto quiero hablarte sobre un José, un tal José, que según dice la Escritura vivía en una ciudad llamada Arimatea. Quiero que vayas conmigo al Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 50, y vamos a leer hasta el 56, por el favor de Dios. Lucas, capítulo 23, versos 50 al 56. Yo lo voy a leer en voz alta y tú me vas a seguir con tu mirada, ya sea en tu Biblia, en tu celular o en pantalla. Lucas 23, verso 50, comienza diciendo así: había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Verso 56. Y vueltas, o sea, las mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, y aquí está el cierre del mensaje, conforme al mandamiento. ¿Verdad que sí? Muy bien. Quiero platicar sobre esto. A lo largo de la Biblia nos encontramos con diferentes Joséses que nos enseñan siempre que la vida de José es la vida de añadir a la iglesia, de salvaguardar. En mi nota yo le puse: su propósito es velar por la integridad del cuerpo de Cristo. Te pongo un ejemplo. El primero de ellos es José, el soñador, el hijo de Jacob. El 11º hijo de Jacob, de los varones. Este hombre, la Escritura enseña que toda la travesía que sufrió, toda la traición que vivió, todo el sufrimiento que tuvo, fue al final para que pudiera velar por la integridad del pueblo de Dios.
que son figura y tipo de la iglesia. Después vemos el ejemplo de José, el esposo de María, el padrastro de Jesús, vamos a llamarle así. Este hombre, su propósito en la vida, de hecho en la Biblia, si lo he explicado, aparece muy poco. José no es un protagonista de los evangelios. José es un, ¿cómo le llaman en los premios estos, en los Oscar y así? El mejor actor de reparto. José es un excelente actor de reparto. Él protege a María, él vela por Jesús siendo un niño, él cuida de ellos, él es la figura paterna, le da en términos muy humanos, le da un nombre a Jesús, le da un padre a Jesús durante su niñez, en términos muy humanos, repito, y ya. La Biblia no dice, y murió José en justicia, porque a Dios le agradó, no. Tampoco dice, y caminó José con Dios. No. Simplemente se deja hablar de José. No figura mucho, pero es alguien importantísimo. ¿Por qué? Porque salvaguarda la integridad del cuerpo carnal de Jesucristo el Salvador. Nosotros somos el cuerpo carnal de Jesús. Tú y yo somos las manos y los dedos de Cristo. Hay hasta canciones de eso, ¿verdad? No he escuchado alguna, pero debe haber una. Que diga que tú eres las manos de Dios. Bueno, ese es otro ejemplo de José. Pudiéramos hablar también sobre José de Barsabá, aquel que menciona Hechos, que fue uno de los candidatos a reemplazar a Judas. Seguramente no lo digo en Biblia. Dice, el que tenía por sobrenombre justo, le decían justo de cariño. También este hombre, cuando figura en la escritura, figura para añadir a la iglesia algo que se había perdido. ¿Te das cuenta? Siempre que encontramos el nombre de José en la escritura, lo encontramos en la figura de alguien que vela por la integridad de la iglesia y que añade, porque no hay forma de cuidar de la iglesia restando de la iglesia. De hecho, Jesucristo dice que el que le quita a la iglesia es ladrón y robador, que ese es hijo del diablo, que ese es un lobo rapaz, dice la escritura. Así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca ser como José. En este mundo en el que se le resta a todo, bueno, no sé qué no voy a poner, pero en este mundo en el que se le resta a todo, a nosotros nos toca añadirle a la iglesia. Nos toca ser de los que suman y no de los que restan. Nos toca ser como José. ¿Verdad que sí? Yo tengo un primo que se llama José y él tiene síndrome de Down y él vive en Phoenix, Arizona. Y él vaya que añade a la vida, ¿verdad? Añade adrenalina, añade peligro, añade cosas. Es terrible. Bueno, ya no, que es un adulto, pero los recuerdos que tengo de adolescente, de niño, era tiró su casa. Yo siempre que la gente tiró su casa, dicen, ¿cómo? Tiró su casa, o sea, derrumbó la casa donde habitaban, a eso me refiero, con una máquina. A mi papá le trituró los dedos en un motor. A mí casi me arranco un cachete de una mordida, y puras de esas. Entonces los José añaden. Los José siempre le añaden sabor y adrenalina, en este caso de mi primo, ¿verdad? Ahora, debes saber que en el caso de los José, esto es parte de su diseño. Es parte de su diseño. ¿Tú sabes por qué los Jeep se llaman Jeep? ¿Sabes qué es un Jeep? Los carros estos, todo terreno. Los Jeep. ¿Sí? ¿Por qué se llaman Jeep? ¿Alguien sabe por qué se llaman Jeep? ¿Qué significa Jeep? Durante la Segunda Guerra Mundial fueron creados estos vehículos. Y su nombre era GP, de General Purpose, de propósito, que era un vehículo de propósitos generales, o sea, para todo. No era un vehículo de batalla, tampoco era un vehículo de arrastre, tampoco era un vehículo para transportar municiones, era un vehículo de propósitos generales. Mover gente, tal vez si fuera necesario mover municiones, desplazarse rápido de algún lugar a otro. Bueno, el nombre del Jeep describe el propósito del Jeep. ¿Sabes? ¿Ya viste a dónde quiero llegar? Cuando tú hablas de un Jeep, que es un GP, no se refiere a que es un carro que te puede dar propósitos, lo puedes usar para propósitos generales y te sirve para muchas cosas, terracería, etc. Bueno, el nombre José viene de una palabra, de la conjunción de dos palabras en hebreo, y el nombre es Yosef, más bien. Y Yosef significa el que añade.
El que añade, que es la traducción más cercana, ¿no? Es difícil traducir del hebreo al español, pero la traducción más cercana es el que añade. Entonces, la identidad de José, cuando digo que debemos ser como José, me refiero a eso. Que nuestra propia genética, en nuestra forma de ser, tal vez tú dices que yo no soy muy querendón y muy amoroso, muy servicial, pues tendrás que cambiarte el nombre a José. Aprovecho y te platico rápidamente un chiste. Claro, es un chiste, es una anécdota. En una ocasión estuve en una auditoría en mi trabajo de unos americanos, un americano que se llama Logan, y le digo a Logan, oye Logan, ¿quieres entrevistar a alguien, a un soldador? Y dice, sí, vamos con él. Él lo escogió al azar. Y llega y le dice, hola, le dice Logan, hola, mi nombre es Logan, porque era un americano, ¿no? Y le dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, José. Ah, ya, le hacen unas preguntas y todo. Terminamos y me dice el Logan, le dice, ¿podemos ir con alguien más? Claro, escoge. Había 600 empleados, ¿no? Creo que, o sea, visualiza esto. Y él dice, aquel, vamos con él. Llegamos a él y dice, hola, mi nombre es Logan. ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, José. Tienes que saber que este es un americano de Montana, de lo más gringo del mundo. Y, ok, ya, toma nota, lo entrevista, las preguntas, lo traduzco, ¿podemos ir con alguien más? Y luego le digo, sí, claro. Y allá, un lejos, vamos para allá. Y dice, antes de llegar, Logan, ¿quieres adivinar cómo se llama? Y dice, no. José dice, no te creas, no se llama José, su nombre es Jesús. Dice, todos los mexicanos se llaman igual. Pues sí. Entonces, ¿verdad que sí? Es una anécdota chistosa. Muy bien. Ahora, tenemos que aprender de la vida de José, porque este José, lo que acabamos de leer en Lucas, es algo impresionante. José siempre es un actor de reparto. Bueno, porque creas, en Génesis José lleva una parte principal. Pero en este caso, José de Arimatea sigue siendo un actor de reparto, es aquí que aparece muy poco. Antes de esta porción de los evangelios no se menciona a José. Sabemos que era uno de los principales del pueblo del concilio, perdón, sabemos que era parte del Sanedrín, sabemos que era alguien influyente, sabemos que era alguien que tenía dinero, solo por esta porción de los evangelios. Sin embargo, aunque no se menciona mucho, es muy importante lo que él realiza. ¿Por qué lo dicen los Carlos? Porque lo mencionan los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan sobre lo que hizo José de Arimatea. ¿Qué hizo José de Arimatea? Él veló por el cuerpo de Cristo que estaba colgado en la cruz del Calvario, lo resguardó, lo limpió, lo trató con cuidado, lo sepultó y se aseguró de que estuviera seguro. Por eso los 4 evangelios lo mencionan, porque eso es lo más importante que tú y yo debemos aprender de la vida de un cristiano. Porque eso es lo más relevante que pudiéramos hacer en nuestra vida: cuidar del cuerpo de Cristo, salvaguardar la integridad del cuerpo de Cristo y resguardar el cuerpo de Cristo de forma segura. Eso es lo más importante que tú y yo podemos hacer en esta vida bajo el sol. No, hermano, pero es adorar a Dios. Entienden otra vez. Oh, Jerusalén, qué bonita eres. Tú eres la Jerusalén del cielo. Tú eres la tierra prometida. Cuando tú alcances gloria en Cristo Jesús, tú serás el propósito que estás buscando. ¿Ven? La gente dice que cuando estemos en gloria del Señor, a ver, entiéndelo, no soportas a los hermanos. Ellos son la gloria del cielo. Ellos son la nueva Jerusalén. Ellos son la tierra nueva, el cielo nuevo. Ellos son. ¿Me estoy explicando eso? Ok, avancemos pues en esto. Entonces, tienes que saber que para todo el mundo es fácil amar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuando la iglesia es gloriosa. Es fácil que tú ames al pastor cuando el pastor ora por ti y Dios te sana. Es fácil que tú ames a la iglesia cuando la iglesia te entrega una despensa. Es fácil que tú ames a la iglesia cuando tenemos aquí evento de varones o de damas y hay comida y nos la pasamos muy bien. Eso es muy fácil. Es fácil amar al que te trata bien, es fácil amar al que te da algo, es fácil amar en bendición.
Pero José no amó al cuerpo de Cristo cuando Cristo estaba sanando enfermos. Digo, también lo amó. Pero José nos enseña que hay que amar, me voy a atrever a decirlo así, más intensamente al cuerpo de Cristo en sus horas más oscuras. Quiero que entiendan lo siguiente, porque parte todo el entendimiento del mensaje. El cuerpo de Cristo no parecía el de un ser humano. Así lo enseña la Escritura, y así está registrado los libros extra bíblicos. El cuerpo de Cristo no tenía apariencia de hombre, así estaba profetizado. Si alguien lo viera de lejos, no pensaría que era un hombre que estaba colgado en la cruz del Calvario. Estaba desfigurado en la palabra. ¿Ha visto la pasión de Cristo? Daniel Gibson, ¿alguien ha visto la pasión de Cristo? Bueno, no es ni el 20% de lo que le hicieron al maestro en la cruz del Calvario. Toda la copa de la ira del Padre por tu pecado emprendido fue vertida sobre él en esas horas. No tenía apariencia humana ya. Estaba desnudo, avergonzado, lacerado, sus órganos expuestos. Estaba en el momento más vulnerable que había tenido. No se veía glorioso. Era un hecho glorioso, el más glorioso, pero no se veía ante los ojos. La Escritura lo dice muy claramente, dice que no tenía atractivo a los ojos de los hombres. Espiritualmente fue el momento más potente en la historia que existe, pero no era atractivo. Entonces, cuando José de Arimatea lo ve en esa condición, no era fácil. Mira, Pedro, el que estaba con él cuando sanaban enfermos, Judas, el que estaba con él cuando recababan ofrendas y compraban cosas, no sé, Natanael, que se sorprendió cuando le dijo algo que había sucedido unas cosas antes. Todos aquellos no estaban, se fueron. El maestro estaba solo ahí. Pero en esas horas más oscuras, cuando la iglesia no se ve gloriosa, te lo voy a poner en palabras para que entiendas lo que quiero decir hoy por hoy. Cuando la iglesia te traiciona, cuando el que está sentado junto a ti vuelve atrás una y otra y otra y otra vez, cuando tú esperabas comprensión y cariño y te dan todo lo contrario, cuando tú esperabas paciencia y amor y te dan todo lo contrario, cuando tú ves pecado en lugar de santidad, cuando tú esperabas una despensa y nadie te llama, cuando tú estabas en el hospital solo en un momento de vulnerabilidad y tú esperabas que alguien fuera y te diera una palabra y llegan y te regañan porque seguramente por tu culpa pasó eso. Hermano, vamos a pedir perdón porque seguramente algo hiciste y por eso vino a tu vida. Yo sé que te ha pasado. Bueno, cuando la iglesia no se ve gloriosa, cuando el cuerpo de Cristo no es tan atractivo, o cuando tú en tu mente, porque tú eres una gallinita, un pollito de colores, y tú en tu mente estás esperando a que venga la iglesia y te resuelva la vida, y no viene, también es tal, ¿verdad? Sí, porque la gente se hace ídolos y quiere que Dios y la iglesia resuelvan los problemas que ellos generan. Señor, ¿por qué soy diabético? Tienes 15 años desayunando coca con pan. Ay, Señor, ¿por qué me volvió el tránsito? No trae licencia, no trae seguro, debes 8,000 pesos de placa. Señor, ¿por qué? Debe ser los superlíderes de la iglesia, ¿verdad? Pero eso es aparte. Cierro paréntesis. Pero cuando la iglesia no se ve tan gloriosa como tú esperabas, ahí es cuando se demuestra el amor. Ahí es cuando verdaderamente es como aquella pareja que se aman y todo, y luego la mujer se enferma, bueno, y el marido no se divorcia y se va. Como mi tati Cantoral. No sé qué cosa, una chaparrita, ¿no? Que la dejó su esposo. El que canta despacito. Ya, esa verdad. Me dio cáncer, vamos a divorciarnos. Que no somos esposos, que no nos amamos. Es algo así. Cuando viene la situación adversa, cuando viene lo desagradable, cuando no tienes apariencia de iglesia, ahí es cuando se demuestra el amor. Cuando la iglesia no se ve tan gloriosa como tú creías, ahí es cuando se demuestra si de verdad amas al cuerpo de Cristo o no.
Ese es el ejemplo que nos da José. Alguien diga amén. Cuando el cuerpo parece estar muerto, sin señales de vida, cuando no sucede lo que tú esperabas, ahí es cuando debemos amar más al cuerpo de Cristo. Ahora, debes saber que José nos enseña que el amor a Dios, el amor a Jesús y a su cuerpo, quiero enfocarlo hoy totalmente a su cuerpo, que somos libres, es incondicional. Amor por encima del beneficio personal. Por nuestra naturaleza caída, nosotros estamos predispuestos o preprogramados a amar a aquellos que nos conviene amar. Le voy a poner un ejemplo. Proverbios 19, capítulo 4, verso 6, dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de familia. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Como seres humanos con tendencia al pecado, con una naturaleza caída, siempre procuramos tener buena amistad con el que nos conviene, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Con el que da, con el que quiere, con el que nos puede ayudar en lugar de pedirnos ayuda. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, eso es lo que nuestro instinto animal de supervivencia, nuestro cerebro reptiliano, nos dice que hagamos. Juntarte con el fuerte, juntarte con el rico, conseguirte a la más bonita, etcétera, etcétera. Eso es lo que buscamos. Pero, ¿qué pasa cuando no es conveniente amar al cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa cuando falla el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa cuando el cuerpo de Cristo es símbolo de vergüenza, por ejemplo? Caray, ¿cómo? Sí, ante la sociedad. No ante Dios, pero ante la sociedad. Una vez le preguntaba a mi papá, cuando yo tenía poco de convertido, me dijo: ¿sabes qué? Todo bien, qué bueno que estás bien, que encontraste a Dios, todo qué bien. Pero yo nomás tengo una duda. ¿Por qué todos los que van a decir son puros gatos que eran drogadictos, eran borrachos, eran esto y eran lo otro? O sea, que no hay uno solo bueno ahí. Entonces yo dije, no, dije, no hay. Nosotros estamos ahí. Fue lo que le contesté, no sé si gané o perdí, ya ustedes le dirán. Pero fue lo que le contesté. No hay, por eso estamos ahí. Y yo, qué tonto, ¿no? Yo no tomaba, no me drogaba, no nada. Yo le dije, no, ¿yo qué? Pero eso fue lo que le contesté. Bueno, a veces viene cuestionamiento sobre la iglesia. Oye, pero ¿qué piensa la iglesia sobre los homosexuales? Oye, pero ¿cuál es la postura de la iglesia sobre el matrimonio igualitario? Oye, ¿y qué piensa la iglesia sobre el aborto? Oye, y entonces que tú le das tus diezmos allá al pastor, que es la neta. ¿Amas al cuerpo de Cristo? Digo, todas esas preguntas tienen una respuesta lógica y amorosa. Todas. Hasta la del bien. Todas. Pero ¿qué pasa cuando te cuestiona? ¿Qué pasa cuando la sociedad no ve a la iglesia como algo glorioso? Porque los romanos festejaban, se repartían sus ropas mientras él estaba en la cruz, se repartían sus ropas y festejaban. Pues si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los fariseos decían: gracias a Dios que hicimos la obra de Dios matando a este milagrero. Ante la sociedad del momento, el cuerpo de Cristo era vergonzoso. Ellos no veían la salvación que venía al mundo. Ellos veían la vergüenza de un cuerpo mutilado, desnudo en la cruz del Calvario. Hay veces, no hay veces. Ahí es cuando debemos demostrar que nuestro amor por Cristo, nuestro amor por el cuerpo de Cristo, va más allá del beneficio personal que puedas obtener. Hoy es fácil ser cristiano. Hoy está de moda ser cristiano. Oye, tú escuchas hasta los rockeros son cristianos ya. De verdad, hasta los de Ford y todos son cristianos ya.
sea, hoy está de moda ser cristiano. Hoy es fácil. Pero en aquel tiempo te encendían con una antorcha humana y te sacaban a los jardines de Herodes, de Calígula en Roma, para que iluminaran los jardines de noche. Eras una antorcha humana por ser cristiano. ¿Sí me explico? En esos momentos es donde el amor por el cuerpo de Cristo vale. Número 3. Dice la escritura que José de Arimatea, fue a Pilato. Es como si tú dijeras, y se murió fulano de tal, y fue Ricardo, fue con Maru Campos para pedir el cuerpo. Así era equivalente a eso. Este hombre era un hombre influyente que tenía relaciones, estaba bien relacionado, tenía buena economía, era parte del Sanedrín, del concilio de los judíos, era un hombre importante, tenía una reputación que cuidar. Pero dice que en el momento, me gusta cómo lo escribe Marcos, porque Marcos dice que osadamente, o sea, osado es temerario, fue intempestivamente, fue con Poncio Pilato, llegó y dijo, oye, yo me lo imagino llegando y abriendo la puerta, oye, perdón Poncio, discúlpame Poncio, pero necesito que me des el cuerpo de Jesús, del que acaban de crucificar. Y dice que Poncio se lo dio. Quiere decir que una cosa, lo voy a decir así, era el criminal del momento. Es como si la hora que mataron a Mencho hubiera ido alguien con Claudia Sheinbaum. Oye, Clau, me deja recoger el cuerpo de Mencho para dar sepultura. ¿Sí me explico? Y aún así Poncio se lo dio. Quiere decir que este era un hombre íntegro, importante, bien relacionado, y no le importó poner en riesgo su estatus social por ir a pedir el cuerpo de Cristo, por ir a velar por el cuerpo de Cristo. Pero a veces tú no quieres. A veces decimos, no, ni se lo merece, es bien burro. ¿Cómo voy a interceder por él si es bien necio? A veces decimos, no, yo ya no voy a existir ya. Ay, mira. Porque yo necesito guardar mi paz. ¿Verdad? Así suenan cuando dicen esas cosas. Aunque seas bajo, aunque seas varón. Así suena, es que yo necesito guardar mi paz. Así suena. Yo no me quiero preocupar por todo. Así te ves. Sí te tienes que preocupar por todo. Tú quieres paz, y Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la carne. Y esa paz no tiene límite, es infinita. Se te acabó la paz, pide a Dios paz y Dios te da paz en medio de la tormenta. Pero si tienes que velar por el cuerpo, si tienes que velar por el otro, si tienes que ir y dar la cara una vez con el de la feria y decirle, oye, te doy 500, no tramite, yo te los pago, pero disculpa, no te se le atoró. Oye, te toca aquí. Nadie dice amén porque no les gusta, pero es la realidad. Ahora, tienes que entender esto. Marcos 15:43 dice, ya te lo dije, disculpa. Seguimos. Número 4, dice Lucas que José quitó, así dice, es el único de los 4 que lo dice, quitó el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo quitó. Los otros lo dejan como ambiguo, como que se lo dieron, si lo quitó. Lucas es específico y dice que José de Arimatea fue y quitó el cuerpo. Yo me imagino que el maestro, pesaría unos 90 kilos. Un hombre dador, bien, atlético, el mejor. Yo me imagino que ha de haber sido difícil quitar un cuerpo de 90 kilos, todo ensangrentado, lleno de lodo, de escupitacos, de todas estas cosas inmundas y desagradables, sin ensuciarte. Ahora, en aquel entonces no había overoles de los blancos, eso se escuchaba. Y estaban contra el reloj, porque te recuerdo que estaban a punto de celebrar el Sabbat, el día de reposo. Lo leímos hoy. Entonces yo me imagino que le dijo Poncio, sí, vayan, guardias, vayan con José de Arimatea
y déjenlo que tome el cuerpo de Jesús. Y fue rápido y como pudo ahí consiguió un martillo, una herramienta o el parlante para que le ayudara y lo quitó. Pero lo que te quiero decir con esto es que indefectiblemente se ensució. Se tuvo que ensuciar. A veces el amar al cuerpo de Cristo, el amar a tu familia, el amar al que está aquí junto a ti, al burro cabezón que está junto a ti tal vez, o a la gloriosa dama que está junto a ti, a veces cuesta ensuciarse. A veces te tienes que batir. A veces tienes que ir con tu propia ropa, limpiarle como a los niños, ¿no? Que tú los ves muy bonitos y todo, de repente ven y se voltean y traen hasta acá la suciedad. Como Matías. Cuando toca a todos los hijos de bebés, todo. Pero es igual, te tienes que ensuciar, ¿verdad? Y tú no ves a la mamá diciendo, oh, no, la mamá lo hace con amor. Y aunque huela muy mal y todo, pero lo hace. ¿Verdad? Así es. ¿Por qué? Porque hay amor. Entonces cuando amas a la iglesia, por más batida que ande, por más ensangrentada que esté, ahora hay dos escenarios en los que puede estar ensangrentada y moribunda o ensangrentada y nuevecita. A veces están nuevos. A veces la iglesia de Cristo está recién nacida. ¿Cómo sale un bebé recién nacido? Sucio, lleno de agua salina y de sangre y cosas, ¿no? Está sucio. Pero se le tiene que limpiar y amar y cuidar. También hay otros que ya están casi zombies, ya moribundos, ya están por el mal, de los que están más muertos que vivos. Pero igual se les tiene que limpiar y cuidar y volver a traer a la vida. Como un no. Pero tienes que intervenir, aunque te cueste. Ahora, dicho sea de paso, creo que es Mateo quien dice que Nicodemo, aquel que fue a buscar a Cristo de noche, Nicodemo se sumó al movimiento de José. Y desde Nicodemo llegó y llegó con otra cosa, llegó con mirra y aloes y hierbas aromáticas para una especie de embalsamamiento del cuerpo. Cuando te toca recoger el cuerpo de Cristo, cuando te toca recoger a la iglesia y darle una shakeadita, tienes que hacerlo con amor, lo voy a decir así, con adoración. La mirra y los aloes y las hierbas aromáticas eran para preparar ofrendas. Tienes que hacerlo como una ofrenda para Dios. Tienes que hacerlo en el entendimiento, que no vas a decir, sí, pues él es bien mala, no me pasa otra vez. Yo tenía esa mala costumbre, yo llegaba con los borrachitos, con los drogadictos y todo, les decía, vamos al templo. Ahí en la Economía Nacional, donde yo crecí, hay una parte muy fea que es Estados Unidos, espero que nadie se de ahí, por todo respeto. Yo soy acá de Lofresón. Pero yo iba ahí y estaban ahí tirados los borrachos, había un templo que estaba de este lado en la semana iglesia. Les decía, vamos al templo. No, ándale pues, a que lo traigan ya todo miado y todo escupido otra vez. Ya pedí perdón por eso. Tienes que hacerlo con mirras y aloes y especias aromáticas. Mira, hermano, yo sé que tú estás más pegado al chango que al ser humano, pero yo considero que es importante que recapacites en tus decisiones. Cristo te ve como un campeón, yo te veo no sé, estoy poniendo ejemplos muy hipotéticos, ¿no? Pero nadie aquí pareció al chango, pero tienes que hacerlo de la misma forma. Nicodemo llegó y pudieran haber dicho, Nicodemo, ya va a ser el sábado. Ya son las 4:30, que el sábado empezaba a las 6 de la tarde. Ya son las 4:30, así mero, ni modo. Él sabe, él conoce. No, lo limpiaron rápido, como pudieron, lo mejor que pudieron. Dice que lo envolvieron en una sábana nueva, en lienzos nuevos, dice Juan. Es nueva, lo envolvieron. ¿Por qué? Porque nuevas son tus misericordias cada día. Amén. Apocalipsis dice que se nos será concedido vestirnos de lino fino, vestiduras blancas, lino como este lino, limpio, hay más, lino limpio y resplandeciente, blanco, que significa la victoria de la iglesia. Entonces,
lo envolvieron en una sábana blanca. Pero en 3 de los 4 evangelios dicen que era nueva. ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Si Él nos da nuevas misericordias cada mañana, imagínate tú tienes que ser misericordioso y renovar esa misericordia. Para los que tratan más conmigo, saben que soy bastante brilloso, bastante renegado y brilloso. Pero yo mismo sujeto mi voluntad humana y digo, y doy mi mejor cara. Y procuro ser misericordioso. Y procuro minimizar el agravio y valorar lo que Cristo ha hecho en la persona. Y todos debemos hacerlo. Pero hay personas que dicen, no sé, ya van 2 domingos que no me saludan en la iglesia. Está orando, hermano. No, yo ya no le hablo a la Lisa, porque con la Lisa no trae la saludé. No, estaba ahí que apuntando algo de un dinero, no sé qué. Está chambeando, hermano. No, yo no saludo a Yadira porque Yadira siempre me saluda como que me quiere intimidar. Entonces, pero imagínate la iglesia, hermano, a veces la misma iglesia con la demás iglesia dice, no, yo ya a los que 3 veces, yo ya leí la cara 3 veces y no me quieres hablar, mejor no voy a cambiar de iglesia. O no voy a cambiar de casa de vida porque no me gustó que siempre quiero pizza. ¿Sí me explico? No, es que en la casa de vida de jóvenes siempre comparten gomitas. Vosotros estudiantes, chavos. No tienen feria, pero eso comparten gomitas. Y otra tren de las duras que venden en el tianguis, otro tren de las de dulcería, tren de las del tianguis. A ganar. Pero la gente quiere ser lo contrario a José. Quiere ser, si hubiera un nombre en hebreo que significa el que resta, debe haberlo, pero no recuerdo, no sé. Quiere ser el que resta, no el que añade. No quiere ser José. La gente quiere ser el que resta. No, es que como yo no puedo ser el que le está yendo bien todo, me voy a envenenar esa relación. Es que como yo no fui el que le dieron la promoción en el trabajo, yo mejor voy a envenenar a esa persona, porque no es justo. No considero que sea correcto. Tú no consideras nada. Ya salte de ese patín. Nosotros nos toca obedecer. Nos toca hacer como José. Es que eso se da. Los hermanos de la raza pueden subir, por favor. Fíjate, este hombre llamado Nicodemo, el que fue y con mirra y aloes ungió el cuerpo del maestro para que oliera bien durante su proceso de putrefacción, de muerte, en sus horas más oscuras, durante su proceso de muerte. Nicodemo significa victorioso entre su gente. Y esto me gustó mucho porque aquel que vela por los demás, aquel que cuida, que se batió de mano, ya que no va a aprender qué puedo decir. Aquel que vela por los demás es victorioso entre sus gente. Aquel que menosprecia el engaño, la traición, lo que le hicieron, es victorioso entre su gente. Vive feliz, sobresale entre los demás. Son Nicodemos, son José Nicodemo, deberíamos de llamarnos todos, ¿verdad? Mateo 27:60 dice así: y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado, ¿quién? José, en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Qué interesante es. Velar por el cuerpo de Cristo, velar por la iglesia, velar por los demás, a veces implica usar un recurso. ¿Cuál es el recurso más valioso que tenemos? El tiempo. A veces implica un tiempo. Yo soy muy idioso, además de envidioso. Y yo a veces digo, ya cero mensajes, y cero mensajes. Pero a veces, Checo es un hermano de Dios. Como yo ando en el jale, yo no ando platicando con mi papá, con mi mamá, a menos que tenga un espacio.
que llega un mensaje de un hermano implica usar nuestros recursos más valiosos, nuestro tiempo y nuestro dinero. Implica también nuestro dinero. Pero a veces la gente dice, no, pues es que la otra vez fuimos al Oxxo y nos tocaba de 25 pesos a cada quien y el que era nomás sacó 20. Pues ¿cómo? Y ya, se dañaron. Ya ni porque es un cumpleaños. Ese ejemplo también, porque ahorita vamos a mandar que toma Navidad 5 pesos la queda para que me vale. No, ese ejemplo. Implica también meterle de tu recurso. Implica procurarles. Si tienen una necesidad, no dice Santiago que. Sí, está bien. Santiago 1:12 dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Qué quiere decir? Y también lo enseña la Escritura que si tú tienes con qué bendecir a tu hermano, no lo mandes y le digas, Dios te bendiga, Carmen. No, pues bendícelo tú, que Dios lo bendiga a través de ti. Eso implica también, dice que tomó el cuerpo y se lo llevó a un sepulcro nuevo que él tenía. Él era suyo de su propiedad. Él había pagado por él. Y no solo había pagado por la tierra, por el pedazo. También había hecho el sepulcro en aquel entonces en la roca sólida de los montes. Con un incendio humano empezaban a hacer hoyos. Imagínate hacer un hoyo donde quepan vanos muertos en una roca sólida, sin herramienta neumática, sin herramienta eléctrica, sin Milwaukee, sin nada de eso, a pura mano. Se llevó una piedra, se tardó bastante, pero él no dudó y dijo, rápido, ahí yo tengo ese punto. A veces el cuerpo necesita que tú reacciones así, el cuerpo de Cristo. Y si está en tus manos, hazlo. Pero hazlo sin reproche. Dice que él tomó el cuerpo, lo embalsamaron, lo limpiaron, lo envolvieron en la sábana nueva, se lo llevó a su sepulcro, lo metió y todavía pagó para que pusieran una piedra. Porque eso dice, y después de hacer rodar, hicieron rodar. Un hombre no puede hacer, un hombre solo no puede hacer rodar esa piedra. Tuvo que conseguir ayuda a la mejor. Perdón, a lo mejor le dijo a alguien, oye, te picho una soda, te picho otra, pero ahora en un carro vamos a cerrar con esta piedra, este sepulcro. Y todavía, y luego cuando terminaron, se fue. Se fue. No dice que se hizo compadre con Jesús, ¿verdad? Tampoco dice que ya de ahí en adelante todos los sábados se juntaban a hacer carne asada, el maestro y José. Tampoco dice, y de ahí en adelante Jesús le mandaba a un pueblo que llevara 30 monedas de oro cada día por cada día. Veló por la iglesia, veló por el cuerpo de Cristo, lo salvaguardó, lo cuidó y se fue. Pero hay gente que tú mismo ayudas a alguien a veces y lo que hace ahí. Esperando que vean. Sí, es que yo, nadie dice nada, no, es que yo, sí, es que la otra vez, yo ya vi que yo le ayudé al hermano fulano por esto, y no, pues Dios ha sido bien bueno, pero toda gloria sea para Dios. Dijo el hermano, ya no las dicen, las cantan. Buscan gloria para ti. Esa es la otra moneda, cuando buscan, hacen las cosas buscando gloria para ti. Sí, es que yo siempre, a mí me gusta mucho sembrar en el reino. Una vez un varón, aquí, ya no está aquí. Me dijo, no, que ¿sabe qué? Si no fuera por mí no habría bocinas. Pero todo para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y sabes qué hizo Dios? Como al mes. Pero yo, porque las cosas eran, por cierto, eran unas garras de bocinas. Para ahí pegaste de Facebook, ¿sabes qué? Como a meses Dios nos regaló estos bocinones de miedo, que trabajan como al 20%, Están solas. Pero a veces la gente sirve al cuerpo para recibir gloria. No se van.
no hacen lo que tienen que hacer y se van, se quedan y quieren que le hagan una estatua a San José de Arimatea, a San Graciela de la Casa 5, no, a San Luis Carlos de Rivera. ¿Te das cuenta? Este hombre hizo su labor, amó al cuerpo de Cristo, cuidó el cuerpo de Cristo, se ensució cuidando el cuerpo de Cristo, hizo una gran labor para el cuerpo de Cristo, terminó y se fue. Bueno, pero seguramente lo vemos acá en el libro de los Hechos. Caray, no. O en las cartas paulinas, tal vez, no. Ya sé, Apocalipsis seguramente tiene una profecía sobre él. Caray, no. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo que debemos hacer. Porque José nos da un ejemplo de lo mínimo que debemos hacer. Por último, y con esto cierro, por favor. Lucas termina la historia diciendo: y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Te acuerdas que te dije? Ese es el cierre del mensaje. Todo esto que te acabo de platicar, ¿qué hicieron? Lo hicieron antes de las 6 de la tarde. Más o menos Jesús se entregó a la hora sexta, a las 12 del día, más lo que fueron y le dijeron a Poncio Pilato, antes de las 6 ya estaba Jesús en el sepulcro y con la piedra puesta. Porque antes de las 6, hermano, ¿cómo sabe usted tanto? Pues porque era el sabbat. Porque el viernes en la tarde comienza el sabbat a las 6 de la tarde. Y los judíos no pueden hacer labor después de las 6 de la tarde. Ahí lo menciona Lucas. Entonces, antes de las 6 terminaron. Si yo hubiera sido uno de ellos, yo le habría regado. Yo me habría tomado mi tiempo, yo le habría puesto unos adornos a la misma. Es más, yo me habría quedado ahí como José, tal vez de Arimatea, esperando a que me. ¿Qué, compa? No, pues es que yo ahorita embalsamé a maestro y lo puse en su sepulcro. Tal vez. Pero ellos terminaron todo esto porque el mandamiento de Dios decía que después de las 6 de la tarde no podían hacer nada. ¿Eso qué es, Carlos? Yo he conocido gente que con el pretexto de cuidar a la iglesia termina quebrantando la ley de Dios. ¿Cómo? Está como aquel que se iba a predicar en los burdeles, ¿no? Es que yo voy a predicar allá al Dickens. Es que yo quiero ir a predicar al Mumbai. Para los que no sepan, eso son table dance, donde se desnuda una mujer que se olvida que son cristianos. Es como aquel que dice: no, es que yo pues sí me eché unas birras ahí con mi compa, pero porque yo no quiero que mañana vaya a la iglesia. No, es que yo les tengo que hablar así pues como hablan ellos, para que se sientan en confianza y todo. Ellos terminaron justo a tiempo para ir a cumplir con qué? Con el mandamiento. El hecho de cuidar el cuerpo de Cristo no les dio permiso de romper con los mandamientos que ya teníamos. Tú y yo no guardamos el sábado, al menos no como ellos, pero tenemos mandamientos que Dios nos ha dado. Como no calumniar a otro por quedar bien con uno. Como no hacer chismes de uno para sacarle plática a la otra. Si no puedes decir amén, diga ouch. Y ahora sí sé lo que quiero platicar en una ocasión. Yo respirando amenazas y muerte en contra de la iglesia. Estaba en algún momento de mi vida muy cansado, muy agobiado por mis relaciones interpersonales en la iglesia. Y yo todo el camino me vine orando y dije: Señor, ya estoy hasta de estos vatos y estas mujeres. Y son esto, y son lo otro. Y no son esto, y no son aquello. Y esto, y esto, y la verdad, yo mejor, mira. Y Dios en su misericordia me hacía saber que cuando yo llegara, algo iba a haber.
Entonces llego, y cuando llego, veo la iglesia, que era todo lo que yo le venía diciendo, porque no era mentira, todo lo que yo le venía diciendo al Señor. Y los veo, y escucho la voz de Dios, y me dice: mira mi gloriosa iglesia. Mira mi gloriosa iglesia. Tiene razón. He ahí tu gloriosa iglesia, santa, pura, bendecida, sabia, con templanza, con mansedumbre, maravillosa. Y tienes toda la razón. Esa es tu gloriosa iglesia. José, su apellido, no se llamaron así, su apellido era José, ¿de dónde? Arimatea era una ciudad de Judea, cuyo nombre, Arimatea, significa lugar elevado, está a 207 metros sobre el nivel del mar. ¿Verdad? ¿Sabes por qué te digo? José habitaba en lo alto, una ciudad de altura, un lugar alto. Por eso es que su misión era esta. Cuando el cuerpo de Cristo no necesitó de la intervención de José de Arimatea, él se dedicó a seguir al cuerpo y nutrirse del cuerpo y habitar del cuerpo, porque él traía una misión de altura, de lo alto. Pero cuando el cuerpo de Cristo necesitó de José, entonces José salió al quite, hizo todo lo que pudo y todo lo que tuvo que hacer para cuidar del cuerpo de Cristo. Eso hacen los que viven en lo alto. Eso demuestra que hay una visión del cuerpo. Y luego hay otra cosa, que cuando José de Arimatea va a Jerusalén por Jesús, Jerusalén está a 700 y fracción metros de altura. Yo en la mañana que estaba procesando y desmenuzando todo, decía: sí, los de altura a veces se tienen que rebajar para ir a recoger el cuerpo de Cristo. Hijo de Dios, Jerusalén está más alto que Arimatea. Cuando tú te rebajas para ayudar al cuerpo de Cristo, en realidad estás subiendo. Aleluya. Cuando tú te humillas para ayudar al cuerpo de Cristo, en realidad estás siendo exaltado. Cuando tú pierdes por tal de que gane el cuerpo de Cristo, en realidad estás ganando. Porque, ¿qué crees? La casa de Dios, Jerusalén, siempre está más alto que cualquier otro. Cuando Jimmy Swaggart cayó en pecado, el gran predicador de los milagros del siglo pasado, americano, cayó en pecado en una ocasión. Entrevistaron a Billy Graham, que era como su contrincante, vamos a llamarlo así. Y los periodistas dijeron: hermano Billy Graham, ¿qué piensa usted de lo que pasó con Jimmy Swaggart? Y el hermano Billy Graham dijo: todos los periodistas esperaban que dijera: pues ya cayó en pecado, pues ni modo, pues a ver qué rollo. Y él les dijo: pienso que si le pasó a Jimmy Swaggart, no solo me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Porque Jimmy Swaggart es un gran hombre de Dios. Es un varón que ha predicado el evangelio a millones de almas, ha ganado millones de almas para el Señor. Es un varón de Dios, santo, bueno, justo. Y si él cayó, cualquiera de nosotros puede caer. Y los entrevistadores se quedaron. Ese es el amor que debemos tener por la iglesia. Oye, pero que el hermano bien chismoso. Yo era peor, me hubieras conocido en la prepa. Oye, pero es que esta muchacha es bien vaga. Yo era peor. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que debe fluir a través de ti, a través de mí, para con la iglesia. Ahora, si somos francos, no hay nadie que pueda en este lugar, estoy seguro, no hay nadie que pueda tomar una piedra y aventarla a esta mujer. Todos en algún momento hemos renegado a la iglesia. Todos en algún momento nos hemos sentido defraudados por esta iglesia. Todos en algún momento nos hemos sentido que nuestras expectativas no se han cubierto por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Pero todos también somos la iglesia. Así es.
perdonar en su corazón. Hay gente aquí que necesita menospreciar los errores. Te voy a decir esto, tu papá también es iglesia y es cuerpo de Cristo. No, hermano, es que a mí mi papá yo ni lo conocí. Con eso necesitas viajar ligero. Necesitas darle vuelta a la página. Vamos, cierra tus ojos, ahí donde estás.